no puedo recordar ni un momento en donde no supe de Jesús. Yo vine a los pies de Jesús a los 14. Ese es el encuentro del Ujú. Señor que queremos saber Ajá. cómo lo tocó. Más o menos en la high school puedo decir que me desvié. El peligro para los que nacen y son criados en un hogar cristiano es que te puedes convertir en un religioso o aún un legalista. Tomé un tiempo para orar y llegué a decirles que sí. Y entonces ahí es donde empezamos el grupo. Empecé con el grupo hispano de Magnolia. Ya Y como pastor. como pastor ahí. Le damos gracias a todos por estar una vez más con nosotros. Gracias al Señor porque nos sigue dando las ganas, el poder y el hacer para hacer lo que estamos haciendo. Y tenemos, como dijo Iván, un invitado muy especial aquí con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor para que él se presente y nos diga quién es. Pastor. Bueno, muchas gracias para empezar, por invitarme. Y me da mucho gusto de ver este estudio que tienen aquí. He podido escuchar los otros podcasts que han hecho y creo que están haciendo un buen trabajo para poder alcanzar a los que el Señor quiere que alcancemos. Claro. O, en este Muchas caso, gracias. como estamos aquí en Crosspoint, pues yo soy el pastor Roberto Correa. He estado aquí en Crosspoint, ya van como 17 años. Ha sido este ministerio, lo que considero lo que yo hago más importante en mi vida y le doy gracias a Dios por el privilegio de servirlo. Gracias a Dios. Pues vamos antes de meternos de lleno a la plática que tenemos con el pastor, vamos a leer una cita en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 6, y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y con esa escritura me gustaría empezar porque creo que el llamado que el Señor a veces hace a muchas personas no es por cómo nos miramos en nuestro exterior, sino por lo que el Señor mira en nuestros corazones, ¿no? Y nos Así gustaría también es. aprender de su ministerio, cómo empezó y que nos empiece a platicar cómo creció su niñez, su infancia, su adolescencia y que nos empiece a platicar un Muy poco de bien. eso. Pues un versículo muy buen dicho, el hecho de que Dios no mira a las apariencias, realmente no mira a lo que uno tiene como estatura. Yo creo que lo más importante es lo que ve en el corazón. Ujú. Y esa es la parte de mi testimonio que pudiera decir. Y me gustaría mencionar que algo miró, porque yo, aún después de tantos años en el ministerio, diferentes capacidades, yo realmente no entiendo por qué me llamó. No tengo ni idea, pero sí sé que me llamó. Y bueno, am, y ha tocado mi corazón en una manera tan profunda que me ha cambiado, me ha transformado de una manera que no puedo volver atrás. Aunque existe por lo difícil que sea de vez en cuando el ministerio, la tentación, o por lo menos de vez en cuando el pensamiento de, pues yo creo que más o menos por aquí ya me voy. Ujú. Pero como los discípulos, cuando Jesús puso las cosas bien claro, se fueron muchos y después les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? Y dijeron, pues nosotros a dónde vamos a ir, tú tienes las palabras de vida. Claro.
Y así es. Yo soy hijo de cristianos que Mm, son hijos de cristianos. wow. Entonces, algo muy especial porque mis padres vienen de México, sus padres mexicanos también, en un tiempo cuando, pues, ya saben, México, pues, en los principios del siglo pasado, pues, todos eran católicos, ¿no? Sí. Y por la gracia de Dios, mis papás tuvieron padres cristianos. Entonces yo represento la tercera generación de cristianos y la tercera generación de pastores. Wow. Entonces eh, escuché toda mi vida del Señor de niño. Mi mamá pues nos crió en la palabra. Mi padre siempre es el mejor ejemplo de cristiano que conozco, puedo decir. Quisiera decir que si yo llego a ser la mitad de lo que es mi padre como ejemplo, tuviera yo entonces un buen éxito. Wow. Entonces, yo tengo por atrás un gran ejemplo de lo que es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Entonces, bueno, también eso crea presiones Sí, me imagino. y eso también crea tal vez confusión, porque pues ves que los padres sirven y son pastores o diáconos y de repente como uno cree, y yo también tengo que hacer eso. Ujú. Entonces, yo tuve que descubrir y gracias a Dios por mí mismo cuál era el camino que él tenía para mí. Este, mi abuelo, él era pastor, Francisco Correa. Y del lado de mi padre, mi abuelo del lado de mi madre, Daniel Escudero, muy activo en su iglesia, también diácono y maestro. Tenemos muchos maestros en la familia, especialmente en la iglesia. Entonces yo tengo ese trasfondo y Mucha presión, me imagino, ¿no? pesa. Y por ahí también puedo dar testimonio de que el Señor tuvo que guiarme, enseñarme a mí cuál era lo que Él quería para mí. No puedo recordar ni un momento en donde no supe de Jesús, desde que pude escuchar o Ujú. entender lo que decían mis papás. Siempre cuando estábamos con familia, siempre la palabra. Recuerdo de niño cuando íbamos a México, porque nosotros ya vivíamos acá en Estados Unidos. Mi padre vino cuando estaba joven. eh, él nació aquí en Orange, en la condado de Orange, en la ciudad de Orange, que aquel entonces se llamaba West Orange, que ya no Mm. existe porque lo comió Orange, la ciudad. Y él nació aquí porque su padre, Francisco Correa, él vino como misionero de México. Fíjate, todos creen que es Estados Unidos y claro, es cierto, que manda a misioneros al mundo, Ujú. pero la Convención Bautista de México mandó a mi abuelo, Hasta Francisco acá. Correa, acá a ser misionero y él pudo empezar a comenzar diferentes iglesias en el condado de Los Ángeles y de Santa Bárbara. Ah, por el hecho de no tener una vacuna para tuberculosis, él murió cuando mi padre tenía un año. Y mi abuela tuvo que llevar a toda la familia otra vez a México. Y pues él nació acá, pues fueron a vivir allá y regresaron a su hogar, ¿no? Cuando tenía a mi padre, pues en la edad de adulto de poder ya decidir por sí mismo, él decidió más o menos, oiga, mamá, ¿dónde está mi acto de nacimiento? Quiero ir a Estados Unidos. Y bueno, vino y después de unos años se aprendió inglés, se instaló en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y entonces llamó por mi madre cuando ya se casaron, entonces los dos acá. Y acá nacimos todos nosotros, somos cuatro que nacimos acá. Este, el, el hecho de que tu familia siempre es cristiano, hay varias lecciones que tuve que aprender. Uno es que Dios no tiene nietos.
el hecho de que tu abuelo, que tus padres son cristianos, no quiere decir que tú eres Que tú eres automáticamente salvo, ¿no? automáticamente. Es lo que muchos pensarían, ¿no? Que porque tu familia es cristiana, tú Exacto. eres perfecto y vives en No. una todo está fácil para ti, ¿no? Ujú. Muchas personas creían eso. Sí, entonces existe tal vez la tendencia, puedo decir, de posiblemente resistir el llamado, porque pues eso es para ellos, no para mí. Y ahí es donde tuve mi primera lucha con el Señor. De joven, recuerdo que sentía algo, sabía que había algo, más bien al mismo tiempo no sabía nada de qué quería hacer desde joven. Me dicen mis papás que una vez que estamos en San Miguel de Allende, que tiene una iglesia muy bonita ahí, eh, en esa ciudad, muy popular, y que no sé qué me sucedió, que tenían todo arreglado para que la gente no se subiera a donde está el altar o el Ujú, púlpito. ujú. Y no sé, pero que de repente dicen que me encontraron ahí arriba y estaba yo predicando desde el púlpito como Wow. de 10 años, ¿no? Y yo no sabía por qué lo hice, nada más no sé qué pasó ahí. Y me dicen que de joven yo abría las ventanas desde mi cama y empezaba a predicar allá afuera la naturaleza o algo así, ¿no? Algo así, cositas así que de repente te piensas que, pues, ¿qué está Bueno, y ahorita hacen sucediendo? sentido, ¿no? El Sí, llamado de no, Dios ya estaba mirando desde ahí, sí. atrás, mirando hacia atrás. Yo vine a los pies de Jesús a los 14. Ese es el encuentro del Ujú. Señor que queremos saber cómo Ajá. lo tocó. Pero el hecho, mi historia tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Y las presiones, las ideas, quién soy, qué voy a hacer, Ujú. todo eso nace en la cuna, ¿no? En el hogar donde uno nació. A los 14 en Magnolia, la iglesia que antes eran los que apoyaban a Crosspoint y de donde vengo yo, que esa es la última parte de lo que vamos a Ujú. platicar, ¿no? Yo tenía 14 años, mis papás llegaron a esa iglesia por un ministerio que hacía un señor de venir en camión a la base. Mi papá estaba en la Fuerza Aérea, en Moreno Valley. Entonces nosotros nos subimos al camión y íbamos a Riverside, que más o menos es media hora de viaje, pero así empezamos ahí y ellos también. Cuando tuvieron el último servicio de un edificio donde ellos empezaron, pero habían construido uno nuevo, era el último servicio en la noche y pues estaba predicando el pastor y hizo la invitación, pero yo estaba en el segundo piso. El segundo piso era muy chico, pero podías poner ahí unos 30 personas. Y estaba ahí arriba con mis hermanos. Este, y cuando hizo la invitación, sentí un impulso de ir al De ir. frente. Y recuerdo que fui primero y que fui rápido, como que sí, no me lo quería perder, ¿no? Como que el Señor, antes de que el Señor viniera, ¿no? Que yo no hubiera tomado. Y tomé una decisión a recibir a Cristo a los 14 años. Recuerdo que me dieron una Biblia y recuerdo que lo leí mucho y lo subrayé y pasaron entonces esos años cuando también estaba yo entrando a la prepa o lo que se dice acá, el high school. Y más o menos en la high school puedo decir que me desvié. Pues de repente estaba en el equipo de fútbol y los deportes y que la fiesta después y entonces como que me perdí. No quiero decir, yo no intencionalmente nunca pensé, no quiero al Señor Sí. o abandono al Señor, pero sí me alejé. Entonces, fueron unos 3, 4, más o menos 5 años. Ya me gradué de la prepa y empecé a ir a la universidad. Bueno, más bien, en este caso era la Riverside City College, que es el colegio de Riverside. Y recuerdo que estaba yo, siempre me habían dicho mis padres que se necesita ir a estudiar y Ujú. pues, pero no sabía qué iba a hacer.
no sabía por qué estaba ahí. Estaba ahí, pero al mismo tiempo mis papás decidieron ir a vivir a México. Ya se retiró mi padre de la Fuerza Aérea. Y recuerdo que se fueron. Entonces me quedé solo con mi hermano mayor en Riverside. Y eran el tiempo donde más vacío sentía y oscuro, porque no podía encontrar esa paz que había antes conocido, ¿no? Ujú. Y recuerdo que pues ahí iba, trabajaba, haciendo todo lo que se podía para mantener mi vida con mis padres ya lejos. Y recuerdo que conocí a un muchacho en la escuela que era esposo de una muchacha que era amigo o amiga de un amigo. Entonces te ves ahí, ah, amiga de un amigo que tuvo un esposo. Y él no era parte del colegio, él venía a visitar a su esposa que estaba en el colegio. Y de repente nos hicimos amigos y me di cuenta que era una persona, se llamaba Joey Flores. Y era cristiano. Y me encantaba su manera de ser, me encantaba cómo no decía cosas, chistes, ni su estilo de vida era muy distinto. Entonces empecé a ir con él a la iglesia. No estaba yendo en ese momento, ya se habían ido mis padres. Y cómo es el Señor, algo me estaba atrayendo. Estaba yo sintiendo un impulso hacia amistad. Y recuerdo que una noche, un día me invitaron a ir a esquiar en Big Bear. Y yo creo que he dicho esta historia en la iglesia, pero es lo que empezó todo. De nuevo, vamos a decir. Recuerdo que fuimos, y a mí me gustaba esquiar, más que nada, este, recuerdo que era un tiempo fuera y casi como unas mini vacaciones porque ellos habían conseguido un lugar en donde quedarse por lo menos la noche el viernes y el sábado. Y bueno, esquiamos todo el día el sábado, ya llegando a donde nos estábamos quedando. eh, Todos con hambre, ¿no? Y al mismo tiempo decían, vamos a prepararnos para un estudio bíblico. Y era en aquel entonces cuando Rusia había invadido a Afganistán. Entonces empezaron con los temas de los últimos días. No recuerdo específicamente dónde estaban haciendo el estudio. Yo recuerdo que les había dicho, bueno, eso es de ustedes y pues ahí les dejo, ¿no? Ahí les No me dejo metan en eso. que la pasen bien. Yo tengo mucho sueño. Estoy bien cansado por haber esquiado todo el día. Pero lo que yo creo que fue de Dios, el cuarto donde yo me estaba quedando no tenía puerta y la cocina estaba apenas afuera de ese cuarto. Entonces, lo interesante es que ese tiempo que estaban haciendo el estudio, yo estaba escuchando. Y recuerdo que me estaba preocupando, ¿no? De que iba a perder el- la oportunidad de haber conocido Al o Señor. haber vivido en una manera que agradaba al Señor. Como digo antes, uno de los peligros de ser hijo de cristianos y 3 generaciones es que casi te conviertes en un cristiano profesional. Es decir, por la enseñanza desde chico, sabes qué hacer, qué esperan de ti. Cuando viene el plato con los ofrendas, sabes meter la mano en la bolsa y poner algo, sabes qué decir, hasta tienes memorizado versículos, Sabes cómo actuar, ¿no? sabes cómo actuar. Y es algo que en esta que hemos tenido esta plática se me hace muy, muy Ujú, bueno que eso está viniendo, porque en las últimas pláticas que hemos tenido con ujú, gente, sus vidas han sido que no conocían a Cristo pequeño, ujú, ¿no? Que se encontraban a Cristo, bueno, más bien Cristo los ujú, encontró, ¿no? Es algo ujú. que siempre me ha usted dicho, Cristo nos encuentra. Sí, Ah, los encontró ellos ya adultos, ya, queriendo saber de ujú, Dios, pero usted es algo diferente ujú, porque creció toda su vida ujú, cristiano. Y como dice, a veces es muy
pensamos que va a ser perfecto y pensamos que, bueno, viví toda mi vida, sé lo que dice la Biblia, sé Mm. desde Ujú, Génesis hasta Revelación, los libros, ujú, y es una, mucha gente espera mucho de ujú. nosotros que no caigamos. Sí. Y es triste porque no somos perfectos y cuando estamos creciendo, el mundo está ahí tocando la puerta, Ujú, el mundo quiere que nosotros lleguemos ahí, ¿no? sí. Pero Dios no, Ujú. aunque, como dice, llegó a un cierto límite que usted se quiso alejar un poco, pero Dios nunca lo dejó en su corazón No. y Dios siempre estuvo Ujú, tocando al momento y hasta me da risa porque cómo es que usted se fue a dizque dormir ese momento, pero su alma, y digo que su alma ujú. que quería escuchar, quería meterse ahí porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Sí, exacto. Mi alma no pudo descansar. Entonces, con el hecho de que estaban haciendo un estudio bíblico y estaban hablando de la Biblia, yo estaba así, escuchando. Y al mismo tiempo, hablando de eh, lo que acabas de mencionar, el peligro para los que nacen y son criados en un hogar cristiano es que te puedes convertir en un religioso o aún un legalista. Y creyendo porque no haces esto, o haces esto, o quién sabe, que todo está bien. Entonces tuve un encuentro muy fuerte con el Señor, porque aun que yo conocía de todos los movimientos, para decir, aún memorizando muchos versículos, mi corazón todavía estaba vacío. Y yo lo veo como la parábola del hijo pródigo. Todos nos enfocamos, y yo lo he predicado aquí, todos nos enfocamos en el que se fue. Pero el peor de los casos, en mi opinión, fue el que estaba pero no conocía al padre. Sí. El hijo que nunca se abandonó a su padre, pero no supo amar como su padre a su propio hermano, ni supo cómo celebrar la salvación de su hermano. Entonces, tal vez alguien necesita escuchar Sí. un testimonio que hay a nosotros que no tal vez tuvimos una vida en las drogas o una vida en el alcohol, y eso quiere decir que no también el misma persona no puede experimentar, ¿no? Ujú. Pero el Señor llama a uno por uno. Es Sí. decir, no, el Señor no tiene nietos, otra vez mencionando ese concepto, ¿no? Y entonces yo esa noche sentí en mi corazón el deseo de escuchar. Y el siguiente mañana era domingo, pero no pudimos alcanzar al servicio de la mañana. Pero no te preocupes, tenemos uno en la De la tarde. tarde. Y ese día, esa noche, invitaron a un misionero de México. Entonces se conectaron algunas cosas porque pues mi familia es de México y yo dije, pues vamos a escucharlo. Y yo no recuerdo el sermón, nada. Lo he pensado mucho. Qué sermón dio ese día? Porque como hoy, como pastor y como amo la palabra de Dios, pues yo quería saber cuál era el sermón que me trajo al Señor, pero no recuerdo. Pero cuando hizo la invitación, entonces, de vez en cuando he dicho, he hablado de que algunas veces, am, como que si venimos una vez al Señor, pues ya no es suficiente, pero no si realmente no estás en donde debes estar con el Señor, debes de rededicar tu vida. Ujú. Esta noche corrí enfrente, recuerdo que lloré y todos mis compañeros, los que me trajeron, estaban en shock, no lo podían creer que yo había aceptado al Señor esa noche. Ahí me quedé en esa iglesia por unos años y pude crecer y a través del tiempo este, ah, me invitaron a tomar la posición como pastor de los jóvenes. Me quedé ahí unos años y después, bueno, algunas cosas cambiaron en mi vida y ellos también decidieron se cerró la iglesia, casi, bueno, algo similar a lo que me han platicado. Conozco la idea. Entonces yo empecé a ir a otra iglesia y ah, ahí es donde empecé a querer enseñar, ser maestro.
¿no? Pero sí me quedé sentado varios años. Entonces yo siempre he dicho que el Señor te tiene que preparar primero. Entonces era un tiempo de estar sentado. Tengo varias Biblias que las páginas están cayendo. Esos son los años que estuve sentado. Pablo pudo escribir porque estaba en la prisión. Ujú. El Señor siempre nos da un tiempo en donde queremos hacer otra cosa tal vez, pero no nos deja y prefiere otra cosa. Y en este caso fue mi tiempo para estudiar, Para para prepararse. prepararme. No tengo una educación formal en teología. Me gusta decir que es un diploma del desierto. Él me lo enseñó uno a uno. Y un día estuvo la oportunidad de yo estaba en una clase muy llena, era como 80 personas en una escuela dominical. Wow. El pastor de la iglesia le dijo al maestro, oye, vas a tener que dividirla, no dividirla así para como que se van a ir de la iglesia, pero dividirla Hacer para que grupos. el grupo no Ujú. sea tan grande, ¿no? Entonces hicieron algo interesante, invitaron a varias personas en la clase que querían, ¿no? Si hacer una serie de enseñanzas, de lecciones, ¿no? Bíblicas. Y yo y otro amigo, que apenas ese otro amigo acaba de enterrar a su padre. Todavía somos amigos, son muchos años después. Pero me tocó a mí, di como 3 clases, él 3 clases y otro 3 clases. Y entonces el maestro pidió voto. Pues yo pensaba, pues, ¿qué va a pasar, no? No, me va a tocar a mí tener mi propia clase de escuela Ujú. dominical y tomaron el voto y yo gané. Wow. Y ese fue el primer paso aquí a llegar a CrossPoint. Porque entonces empecé otro grupo, otra clase, y esa clase era el único que usaba el estilo que yo uso normalmente expositivo, de ir a versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Todos los demás eran de edad o eran temas que escogieron, ¿no? Pero ese fue el único clase. Entonces yo lo hice como unos 3 años. Mi padre al mismo tiempo, Horacio, él y con el hermano Sigala, hablando Ujú. de nuestro hermano que hicieron su Ujú. entrevista con él ayer, él estaba trabajando junto con mi papá en el grupo hispano. Ellos tenían solamente una clase dominical, pero no tenían un servicio. Llegó el momento en donde ese grupo quería pastor. Entonces, yo tenía mi grupo en inglés y era un grupo muy bonito. Le confieso que me trataron muy bien, pero se acercaron y me preguntaron si pudiera considerar llevar adelante a ese grupo como pastor del grupo. Y le voy a confesar que dentro ya había dicho que sí. Pa- el otro idea es mi español, aún tal vez ni está muy bien hoy, pero estaba peor en aquel entonces. Pero sentí que eso fue del Señor. Tomé un tiempo para orar y llegué a decirles que sí. Y entonces ahí es donde empezamos el grupo. Empecé con el grupo hispano de Magnolia Ya y como pastor ahí. como pastor Wow. ahí. Y eso hace como 20 años atrás. Y estaba ahí como un hermano. Ya no están aquí, pero muchos, los que vinieron acá primero, ellos eran de ese grupo. Pero no todos vinieron porque son como 17 millas de Sí, Riverside está acá. lejos. Pero eso, entonces, el grupo tenían como unos 25, 30. Llegamos a unos 100, 120, algo así. Cuando ya, después, como unos 3 años después, ahí me preguntaron si nosotros queríamos venir acá a CrossPoint, porque esta iglesia no tenía un ministerio en español. Ujú. Habían intentado tener otra iglesia aquí para utilizar las instalaciones, pero no funcionó. Trajeron un pastor en inglés y
no duró más de 3 años, algo así. Y lo único que tenían aquí era un joven que venía de la Universidad de California Baptist, que era alguien estudiando en el seminario, o lo que dicen Christian Studies, porque realmente no es un seminario. Y él nada más venía a hacer un sermón el domingo, y él y su esposa cantaban también con la guitarra. Entonces, es lo único que estaba pasando aquí hace 17 años, cuando ya me preguntaron si podía venir. Y pues otra vez les digo, cuando me preguntaron, adentro yo estaba diciendo sí, pero tomar tiempo para orar antes de venir. Y lo que más me encanta de esa historia es que nada de eso esperaba yo. Yo nunca pensaba cómo iba a suceder, pero he aprendido que el Señor, cuando te llama, primero te capacita Te prepara. y después te abre las puertas. Siempre los abre. Cuando es de Dios, no tienes que luchar para conseguir lo que Él tiene para ti. Él ya lo tiene. El problema somos nosotros esperarlo para que Él pueda enseñarnos y abrir las puertas. Entonces así empecé acá, hace 17 A años, esta iglesia de Crosspoint. a Cross Point. Sí, porque la historia que está contando su testimonio, se ve que todas las puertas se abrieron solas. Se abrieron solas. No se ve como que trató usted de acá meterse, no, Sí. sino solitas abrieron hasta Ujú. llegar a esta iglesia de Crosspoint aquí en Rialto. Es interesante Ujú. ese llamado de que Dios le da y como dice, ¿no? Cuando es de Dios, Él abre camino Ujú. hacia lo que tú tienes que hacer Sí, para ah, llevarte a donde te quiere llevar, ¿no? sí. Sin necesidad de que esfuerces o que Ujú. digas esto, que hagas, sino Él prepara. Y creo que eso es para todos los que nos ven, nos escuchan, que tienen un llamado, es la preparación que Dios nos tiene que dar Ujú. primero para llevarnos a donde nos Ujú. tiene que llevar. Y ya de ahí Él solo abre Ujú. las puertas a nuestras vidas. Muy buen punto. Y fíjate que cuando hablamos de que abrió las puertas, en este caso ni había puerta, todo lo que empezó esto. No había puerta en ese cuarto esta noche que me fui a dormir. Entonces a veces Él te pone un lugar donde ni hay puerta. Sí, Te está diciendo, ahí está claro. abierto. Yo tengo una pregunta, a ver si, para clarificar. Dice que se entregó o conoció a Cristo a los 14, ¿no? Ujú. Pero también dijo que ya más adulto Sí, conoció después de la prepa y después de empezar el colegio. ¿y cómo trabajaría eso? Trabajaría eso, digo, por muchos muchachos también, ¿no? Digo, como dice, que creció en una familia cristiana, Ujú. que tal vez dijeron desde pequeño conocí a Cristo, pero ya más adulto sentí yo que quería entregarme a Cristo. Ujú. Ah, Fíjate que una de las cosas que también me ayudó entender ese proceso, especialmente para los que nacimos en ujú. hogares cristianos, es un profesor, era una clase que se llamaba, era una clase que se llamaba Psicología de Religión. Y era un poco interesante porque por la primera vez en mi vida, en una escuela que es cristiana, permitieron que investigáramos el concepto de la espiritualidad, ¿no? Y él pidió que hiciera en escrito un ensayo de mi autobiografía. Ujú. Y es cuando lo más difícil papel que tuve que escribir, porque me di cuenta ahí de que yo tuve y he visto cómo la mano de Dios estuvo conmigo y tuvo que cambiar mi manera de pensar, de que yo tengo que hacer un compromiso, que yo tengo que entregar a mi vida al Señor, que yo no puedo, aunque mis papás hicieron un buen trabajo, y nadie puede ser cristiano nada más porque nació o nada más porque sabe cuáles son los cantos y los versículos. Entonces llegó un momento donde me di cuenta que todo ese tiempo el Señor tenía su mano sobre mí y pude entregarme en total, De ¿no? corazón. De corazón. Y de ahí recuerdo, y le digo, eso fue
estábamos hablando de CrossPoint, pero todo está conectado, ¿no? Yo recuerdo que había una noche donde yo tuve que dejar de luchar contra la idea de su llamado. Es otra cosa que, bueno, Jonás, ¿no? No quiero decir que fui corriendo, pero posiblemente sí, ¿no? En mi manera, ¿no? Ujú. O tal vez estaba confundido y lo he pensado y lo que era. No, es personal el Sí. llamado, es tu llamado, ¿no? Ujú. Y yo, una cosa que como pastor, no sé si dan cuenta, yo no me meto la mano mucho en tus ministerios. Solamente cuando necesito, si quieren guía, yo los voy a empujar más, pero no puedo meter la mano porque nunca nadie me pudo meter la mano en mi ministerio. Él se mete, el Señor se mete en nuestros ministerios para guiarnos en una manera preciso, con detalle y usando quiénes somos, ¿no? Nunca nos quita quién somos, pero estamos conectados con Cristo, ¿no? Entonces, recuerdo que yo una noche eh, luchando con la idea porque el llamado no es una broma, Ujú. es vida, muerte. Cuando hablamos de tomar la cruz, estamos hablando de negarnos Sí. nuestra voluntad, nuestros deseos y sueños y aceptarlos del Señor. Ujú. Pero ¿sabe lo que también ya le puedo decir? De este lado ya después, nunca te falla el Señor Sí. cuando aceptas la voluntad del Señor. Es mejor de lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, esa noche me encontré ese lugar en la Biblia donde Salomón, el Señor le preguntó, pide lo que quieras. Y pude haber pedido Ujú. riquezas, tierras, imperio grande, y ya lo tenía. Pues todo pude haber pedido, pero solamente hizo una petición, sabiduría para guiar al Sí. pueblo de Dios. Y yo recuerdo, y es una buena idea para los que no saben orar, si me permite, Sí, sí. toma tu Biblia, encuentra un lugar en donde estás luchando y ora los versículos. Se llama como en inglés se dice praying through the Bible. Si no sabes qué decirle al Señor, encuentra un lugar que tiene algo que ver contigo. Y Y ahora. es la promesa de Dios y repítelo, si tienes que repetirlo en tu oración. Y le dije al Señor, ok Señor, si es que me has llamado como lo llamaste a Salomón. Claro, no hay una comparación Ujú. totalmente. Bueno, estamos en el mismo reino, ¿no? Salomón y nosotros. Pero es la noche en donde le dije, yo, si me vas a pedir esto y lo acepto, dame sabiduría para poder manejar la iglesia, tu pueblo como tú quieres, según tu palabra, de acuerdo con tu palabra, ¿no? Y mi lucha, y espero es lo que ven, yo lucho con el texto. Yo quiero luchar enfrente de ustedes con el texto. Ya después el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, tal vez una cosa le llega el mismo sermón a ti, diferente que Sí. a Ivan, y a otra persona, porque a veces después del sermón alguien me dice, oye, pastor, esa parte donde dijiste esto, wow, ¿cómo me llegó? Yo estaba pensando, yo ni me estaba enfocando en Sí. eso. Sí. Y eso es parte de lo bello de la obra de Dios, porque lo que pasa es que es la obra de Ujú. Dios. Somos solamente instrumentos en sus manos, Claro. ¿no? Entonces, esa noche es cuando yo hice el compromiso total con el Señor. Y desde entonces las puertas se Se abrieron. abrieron. Y bueno, yo creo que no, eso me trajo aquí a CrossPoint. Creo que ese es ese llamado, ¿verdad? Y esa dedicación, cuando le entregas eso al Señor, creo que esa es algo clave para nuestras vidas, porque creo que por eso miramos a muchos hermanos, a veces pasan nuestras vidas, ¿no? Le pasó al pastor, que cuando no decidimos de corazón entregarle nuestra vida al Señor, pues caes en eso de que te alejas un poco de Él, ¿verdad? Pero una vez Ujú, que das ese paso de entregarle tu vida y dices, bueno, ujú, controla mi vida, ah,
empezamos a ver esos cambios en nuestras vidas, miramos cómo el Señor trabaja, cambia, transforma nuestra mente, Ujú. nuestro corazón y nos hace personas diferentes. Y eso es Sí. lo que a veces miramos en nuestras vidas o en nuestros hermanos, ¿verdad? Que cuando no hay esa convicción y esa entrega de parte de nosotros hacia el Señor, por eso es que estamos a veces Ujú. así, ¿verdad? Como que en medio, como que sí quieres Ujú. ir a la iglesia y como que no quieres ir a la iglesia, Ujú. como que sí quieres escuchar, pero no quieres escuchar. Esa falta Ujú. de entrega o de Ujú. decir, bueno, de aquí en adelante Ujú. voy a servirte y tú haz lo que tú quieras conmigo y el Señor hace la vida, ¿no? Y eso en el testimonio que nos comparte, creo que esa es la parte interesante del testimonio, ¿no? Que podemos caminar y saber y entender de la Biblia, Ujú. escuchar, Ujú. conocer versículos bíblicos, Mm. pero eso no Sí. lo hizo, eso no le transformó su vida hasta que No. tuvo ese encuentro con el Ujú. Señor, ¿no? Ujú. Entonces, para todos aquellos que nos ven, que si no le han entregado su vida al Señor por completo, Ujú. eso es a veces lo que necesitan, ¿verdad? Sí. Dedicarle su vida a Dios para que Él cambie sus vidas y el llamado que tienen, porque siempre he creído, y lo ha estado hablando usted en estos versículos, en estos sermones pasados, Dios nos puso dones y talentos y llamados a nosotros, a cada uno de los que estamos y que le servimos en su ministerio, ¿no? O le servimos a Dios. Es de nosotros que le entreguemos eso a Dios, ¿no? Y Ujú. como tantos Sí. servicios que da y tantos sermones, ¿verdad? Pero uno también que tocó a mi vida es cuando hablaba de ser siervos de Dios, ¿no? Ujú. Ser siervos de Dios, pero el siervo tiene un maestro y le Ujú. obedece al maestro. Ujú. El siervo no hace lo que quiere Nunca. porque quiere, ¿no? Y así Ujú. nosotros, y eso Ujú. Así hablábamos hace, es. antes de que entrara usted también, hablábamos de eso, ¿no? Ujú. Decimos, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros No. mismos. Nuestro cuerpo ya no es de nosotros. Ujú. Ahora le pertenece a Él, ¿no? Ujú. Por eso es que no hacemos ciertas cosas que le agradan a la carne, Ujú. a vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque le sabemos que tenemos un maestro, ¿no? Un Ujú. señor. Y si te llama siervo, pues Ujú. tienes a alguien a quien obedecerle, ¿no? Ujú. Y creo que eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, ¿no? En el Ujú. llamado de usted, que vivió por unos cuantos años conociendo, escuchando de quién era Jesús, pero hasta que decidió decir, entregarle su Ujú. vida y hacer ese compromiso, es cuando viene y ya le empieza a Ujú. mostrar lo que era para Sí. su vida, ¿no? Sí, y para los que piensan en eso un momento, uno sabe que no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo puedes esperar que sea el ministerio del Señor? Es tu ministerio, Ujú. pero no del Señor. Sí. Y ahí es donde el Señor tal vez tenga que disciplinar Ujú. si no quieres entregar cuando te está llamando, porque sabe bien cómo le pasó a Jonás y Jonás, a sí. otros que Ujú. no obedecieron. Entonces, esa parte es la que cuando lo haces, entonces tu seguridad no está en ti, ya no, no importa, no puedes fallar, porque ya no eres tú, Sí. es Él. Ujú. Entonces, lo difícil, humanamente queremos y tenemos perspectivas y esperanzas, pero tenemos que quitar aún eso. Ujú. Es de vaciar nuestra mente de todo lo que queremos o Sí. pensamos y que tengamos la mente de Cristo. Ujú. Sí. Para algo que también nos gustaría preguntarles, ya estando en esta iglesia, ya con el ministerio que tiene, ahora cuál es la visión que tiene. Porque han pasado tantísimas cosas, ¿verdad? Y Ujú. todos creo que saben acerca de lo que pasó con COVID-19, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas cosas que han pasado afectaron a bastantes ministerios. Ujú. Ya estando ahorita en el 2023, ¿cuál es su visión para la Ujú. iglesia, para el ministerio, para lo que Sí, estamos sí. aquí? Bueno, si en este año todos mis sermones están guiados y como mencionó lo de sirviendo a Ujú. Dios, eso empezó en enero. Ujú. Después de Navidad y el Año Nuevo, ya COVID un poco a la distancia. Sí. Eh, ya después de eso, en estos últimos sermones, se trata de esa misma pregunta, ¿no? Dios tiene, y lo hablamos muy bien el domingo,
la comisión Sí. es comisión por alguna razón. Ujú. Primero es misión, pero no es Dios nada más obrando, está obrando en cooperación o colaboración con Ujú. nosotros. Nosotros estamos juntando a Él en lo que Él está haciendo, ¿verdad? Buscamos qué es lo que Él está haciendo. Y Él, más importante, yo creo que en este momento para CrossPoint, es que tenemos que traer nuevas almas. Ujú. Tenemos una fuerte base. La base está. Todos los que están ahí han estado ahí, tienen el compromiso, han pasado por prueba y siguen. Ujú. Y eso es lo que enseñó COVID. Ujú. Aquí están, Ujú. siguen, aunque fue un momento duro para todos y Claro. muchas iglesias. Sí. Entonces, la siguiente es amar tanto a la misión de Dios, que es que Él ama al mundo. De empezar a formar un grupo de evangelismo. Ya tenemos clases Sí. de enseñanza, tenemos. De música tenemos. Ya está preparado eso. Lo que falta es que gente nueva llega. Ujú. Entonces, no es un área en donde muchas iglesias lo hacen profesionalmente, es decir, que son ministerios y ministros pagados, pero no todas las iglesias lo pueden hacer así. Y más bien, ¿no? Es la responsabilidad de todos nosotros, no Ujú. nada más. Yo creo que muchas veces, pues el pastor, ¿qué va a hacer? Bueno, pudiera hacer eso también y lo he hecho muchas veces, Sí. pero es ahí donde he esperado, no es que no puedo, yo puedo, pero no debo. Y si hago mucho más, tal vez no puedo ser buen pastor porque Sí. ya no tengo energía. Entonces Dios está poniendo a las personas en su lugar. Ya Ujú. sé que alguien va a poner su parte y otros van a poner su parte. Aún ustedes que Ujú. están aquí con este ministerio, con la de música y Ujú. como pueden ver, muchas veces son las mismas personas, hacen muchas cosas. Está bien, pero no debe ser. Más tienen que Sí. entrar a servir, pero con el enfoque nada más, porque es lo que nos dejó Cristo y sus últimas palabras eran de ir A ser discípulo. a ser Ujú. discípulos. Entonces, a ir a ser discípulos especialmente porque podíamos hacer lo que estaba haciendo Juan el Bautista en la primera venida, preparando a la gente para el camino porque el Señor viene. Sí, claro. Él viene la segunda vez y Sí. esta vez es otra cosa. Sí. Entonces, ese es mi corazón. Dije domingo y no nomás lo dije yo, el Señor me lo dijo a mí y lo estoy aprendiendo. No puede haber nada más importante en la iglesia. No que hay otras cosas, pero hay cosas que deben apoyar y todo debe apoyar el ir a buscar almas en la cosecha que Él mismo dice que está lista. ¿Qué falta? Obreros. Obreros. Sí. Entonces, impulsar a la gente y pedirle al Señor que el Espíritu llegue al corazón de cada persona que es Ujú. miembro aquí, que el Señor los ha puesto aquí, Sí. si es que los ha puesto aquí. Ujú. Hay veces gente aquí que Dios no ha puesto aquí y sabemos quiénes son, ¿no? Después, porque después desaparecen, Sí. ¿no? Entonces uno tiene que, ok, Señor, tú envía a los obreros, estamos orando, y esa persona al escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios, van a responder. Nadie me tiene que decir qué hacer como pastor. Ujú. Todas mis instrucciones vienen del Señor. Claro, tengo amistades, tengo otros pastores en mi vida y nos platicamos porque ¿cómo vas a compartir algo con alguien que Sí. no entiende lo que es ser pastor, ¿no? O lo que es no ser alguien que tiene que dirigir el grupo de alabanza? Ujú. Te encuentras con otros que hacen lo mismo, Sí. pero es el reino de Dios, todos estamos cooperando por un solo propósito, que la muerte de Cristo no sea en vano. Ujú. Él murió para salvar almas. Y si nosotros no amamos a esas personas como Él los amó, los ama y como nos amó a nosotros, creo que estamos fallando. Sí. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso no quiere decir que también en una iglesia, en un cuerpo, que no hay desarrollo y no hay crecimiento que necesita suceder también. Pero también llega el momento donde ya es tiempo de ir a hacerlo que sabemos que debemos De estar haciendo, ¿no? levantarnos y hacer algo para el Señor. Sí, Wow. sí, sí. Es Porque la fe es siempre, si es bíblico, porque todo el mundo tiene fe, ¿no?
todo el mundo cree en algo Sí. y lo pueden ver en cómo se mueven sus vidas, pero la fe de la Biblia, y es lo que repito, creo que mucho, es acción. En este caso lo dijo Santiago, la fe Sin sin obras. obras, acción, Sí. que es lo mismo, es Fue muerta. muerta. Sí. No hay fe, entonces dices que tienes fe. Y en inglés yo digo, es a said faith. Le puedo decir lo que quiero, le puedo decir a cualquier persona lo que quiero, pero si tus acciones no van de acuerdo con lo que dices, hay otro problema. Un problema. Sí, claro. No va a funcionar. Claro. Sí, y yo tengo un versículo clave para mi vida y cuando el momento, tal vez al fin, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo que he usado todos estos años, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, nos gustaría concluir, que usted igual cerrara Oye, pasó el tiempo. el capítulo. Ujú. Pero con todo esto que estamos viviendo en este día, ¿no? En este tiempo, tantísimas cosas que ya se miran allá afuera, Oh, Bíblicas. ujú. bíblicas, en las escuelas, con todas estas ideas de géneros, Mm, con todo esto ujú, que estamos mirando, y muchas personas dicen, bueno, ya a mí sentimos que ya el Señor ujú, regresa pronto, ¿verdad? Por su iglesia, por todo lo que ujú. miramos. Con todos estos problemas que miramos y tantas cosas que miramos, ¿con qué le gustaría cerrar, y que las personas que nos escuchan, los hermanos, nuestros amigos, familiares, que tengan presente con todo este tiempo que vivimos? Fíjate que cuando el mundo se aleja de Dios, ah, se- eso causa caos, confusión, Sí. conflictos, contiendas, am, mal comunicación, ideas raras, porque lo que el humano no sabe, porque están ciegos, espiritualmente hablando, Ujú. es que ellos fueron ah, criados para tener una relación con Dios. Y se ha dicho, y es muy básico, ¿no? Que existe un hueco o un hoyo en el A su corazón que corazón, sí. solamente Dios puede Ujú. llenar. Y es básico, pero la idea es esta. Entonces buscan alguna cosa para llenar ese vacío. Y de repente nos hemos alejado tanto de Dios que estamos viendo cosas locas. Pero la Biblia habla de eso. La Biblia habla de que en los últimos días y ya con el inteligencia artificial, Artificial, sí. hasta eso, que es Daniel que lo dice, que la información o el conocimiento va a incrementarse, Incrementar, sí. pero fíjese, con más información estamos más perdidos. Lo único que necesitamos es conocer a aquel que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida. Ujú. Él es la respuesta para todo, porque Él es el creador del universo. Él lo hizo y todo está basada y fundada en Él. Cuando no está en Él, es el pecado que va sin límites. Y las cosas que los hombres están haciendo, no hay nada que por alguna razón puso un alto a ese primer mundo en Ujú. Génesis, Sí, porque llegó a decir que él mismo se había sí. arrepentido de haber creado el humano. Su maldad era grande, La ¿verdad? maldad era tan horrible. Sabemos por Apocalipsis que si no viniera temprano, nosotros mismos nos destruimos. Sí. Él va a poner un alto cuando viene Jesús en las nubes y sus pies tocan el monte de olivos y ahí es cuando va a establecer su reino de 1000 De años, 1000 que años. nosotros vamos a estar detrás de él. Entonces, todo esto, lo que estamos haciendo y los que están mirando, el Señor quiere prepararte, no para este mundo, y ni para lo que esta época, pero para la época o el reino que viene y para la eternidad en Ujú. cual vamos a vivir con Él. Porque nos preguntamos, oiga, Señor, ¿por qué las lecciones tan difíciles? Sí. Pues yo tengo algo especial para ustedes y necesito que estén preparados. Creo que a veces para que no nos
enfoquemos tanto en esta vida, ¿no? Porque muchos de nosotros Ujú, a veces vivimos en esta vida, ¿no? ujú, Estamos tan aferrados y tan que ujú. no queremos irnos de esta vida sin entender que esto Se va a quemar. sí, esto no tendría que importarnos. Como dice, Él nos está preparando Ujú, para algo más grande, ujú. ¿no? Que no ni Sí, siquiera podemos comprender o entender. sí, así ¿Y es. cuál es su versículo, pastor, Bueno, voy a compartir. que nos comparte también? Quería decir esto y después decir eso, si me Sí, permiten. sí, sí, ¿no? La idea es esta. Si Jesús no está en lo que estoy haciendo, debemos alejarnos, porque no va a tener fruto eterno. Si Jesús está en lo que estamos haciendo, tiene consecuencias eternas, vale la pena, ¿no? Entonces, el versículo que más me ha podido llevar adelante se encuentra en Filipenses 3:13 hasta el 14. Y dice esto, hermanos, yo mismo, y es Pablo el que está hablando, ¿no? Y dice, yo mismo considero hablarlo ya, perdón, a ver, déjame empezar de nuevo. Está- Es que me llegó una notification enfrente, ¿no? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es como que estamos tratando de alcanzar la razón de por qué nos alcanzó. Y eso nos da propósito, eso nos da sentido en nuestra vida como cristianos. Hasta que lleguemos, y el mismo Pablo que hizo tanto, Sí, ya vimos el domingo, escribió 13 de los 27 libros del del Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Hizo mucho, Ujú, 3 misiones al mundo, ¿no? Gentil. ujú. Y tanto que hizo, él dice que todavía no había alcanzado la razón de por qué el Señor lo había alcanzado a él. Wow, Ese es lo que me empuja. a seguir Quiero adelante. saber por qué. No, gracias primeramente igual, gracias a Dios por estar aquí, pastor. Gracias por el apoyo que nos da con Amén. el Ministerio de Alabanza, la iglesia igual que nos ha ayudado, nos ha Amén. sido de mucha Gracias a bendición. ustedes. Gracias por las oraciones que igual mantiene al grupo unido, Mm. que nos sigue fortaleciendo y pues esperemos que el Señor nos mantenga en esa unidad fuertes, que Amén. nos llene de su presencia, de su espíritu para seguir adelante, no solamente en este ministerio, sino a alcanzar más almas, ¿no? Que Ujú, tiene que ser nuestra misión y visión como iglesia. ujú. Y ya que somos parte de su ministerio, siempre he creído eso, ¿no? Tenemos un líder, o alguien que igual nos está cubriendo Amén. espiritualmente y alguien a que nos debemos de someter igual. Entonces nos ha apoyado bastante, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy y Ujú. seguimos adelante, que nos siga levantando con las oraciones y Ujú. vamos también a tratar de nosotros de seguir esforzándonos para seguir adelante. Amén. Entonces Ustedes son la contestación de muchos años de oración. Por eso los apoyo, porque los pedí. bueno, pero, Así funciona. sí, Es interesante, ¿no? sí, Si tú te dedicas a orar hasta por la persona que es tu enemigo, cuando llega un día que tienes que enfrentar a tu enemigo, lo vas a amar, porque has dedicado mucho tiempo de rodillas por orando, ellos. sí. La victoria se gana de rodillas. Pues sí, sigamos orando unos Sí, por otros para que... para que sigamos Ajá. trayendo Más gente al almas. ministerio y Amén. para que todos Ay, estemos juntos, como dice, Dios nos trajo hasta bueno, yo siempre siento eso, nos trajo hasta este lugar con un propósito. Dios sabe nuestro llamado y pues entender que estamos en esto juntos como iglesia, como ujú. hermanos, como siervos y que el Señor tiene algo pues para nosotros en este ministerio, ¿no? Entonces, gracias por su ayuda, gracias por su apoyo. Gracias por invitarme. Le damos gracias a todos los que Nos miran. nos ven, nos miran. Gracias por su apoyo y le damos gracias también al pastor porque estuvo con nosotros y pues que nos sigan ustedes también ayudando, compartiendo este testimonio
testimonio igual del pastor creo que base de mucha bendición para personas que, como dijo Iván en el principio, ¿no? A veces traemos testimonios de gente que no conocía a Sí. Cristo y vino a Cristo. Bueno, este es un testimonio totalmente lo opuesto, ¿no? Gente que el pastor que escuchó de Cristo desde pequeño, pero tuvo que entender que tenía que hacer una decisión personal en su Amén. vida, y cuando entendió eso, pues fue algo totalmente diferente y el Señor lo guía donde tenía que guiar. No, sí, bueno, yo para poder ya despedir este podcast, muchas gracias, pastor. Le digo también muchas Gracias gracias a a Dios que nos permite hacer todo esto. Sí. Para terminar esto, yo quisiera leer un versículo que mientras teníamos esta plática me llegó a mi corazón y lo hemos dicho muchas veces en Mateo 16, que dice que el que quiera vivir su vida, el que quiera vivir en esta vida, la va a perder. Ujú. Pero el que pierda la vida, el que muera la carne, el que se quite esta carne, va a ganar vida eterna. Y es algo que me tocó mucho en este podcast, porque a veces cuando crecemos en Cristo desde pequeños, ese mundo nos está llamando porque no lo conocíamos, porque crecimos Ujú. en Cristo, crecimos Ujú. en una iglesia cristiana, ¿no? Pero nosotros mismos tenemos que aprender que tenemos que morir. Si eso nos está llamando, esa vida del mundo nos está llamando, significa que todavía estamos viviendo en un mundo. Hay que morir primero. Y como usted dijo, pastor, cuando empezó a vivir en Cristo, todo hizo sentido. Ujú. Todo, no ha necesitado nada porque Dios siempre ha estado ahí para ayudarlo. Y Dios es un Dios que si vives por Él, Él te va a dar vida. Él siempre va a estar ahí para darte todo lo que necesitas. Y a veces mucho más. Entonces, digo, gracias a todos que nos escuchan y espero y sé que este podcast va a ser de muy gran bendición para muchas personas, va a tocar muchos corazones. Hasta el próximo podcast y muchísimas gracias. Amén. Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.